Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33. Libro de Éxodo capítulo 33 y vamos a esta lectura maravillosa de la palabra del Señor. Libro de Éxodo capítulo 33. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Libro de Éxodo capítulo 33, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho, di a los hijos de Israel, vosotros sois mi pueblo de dura cerviz. Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén. Es importante seguir la narrativa que hemos venido leyendo, que hemos venido observando desde el capítulo anterior, porque todo esto es parte de una misma historia. No son dos episodios aparte, sino que todo está conectado. Recuerde que la situación arranca con que Moisés sube al monte a estar un tiempo con Dios, a recibir la ley de Dios, y como él se había demorado, el pueblo vino y empezó a hacer unos altares de idolatría muy fuertes, tanto que Dios le dice a Moisés, Moisés, baja y mira lo que este pueblo está haciendo. Moisés bajó y cuando vio eso tenía las piedras de la ley, las rompió y dijo, bueno, vamos a tener que resolver este problema. Ese día murieron 3,000 personas y bueno, Moisés dice, voy a subir a hablar con Dios a ver cómo logramos aplacar esta situación, cómo logramos aplacar la ira de Dios. Dios le habla a Moisés, le dice, yo voy a tener misericordia, el que va a tener misericordia, pero el que peque, a ese es el que voy a castigar. A ti no te voy a castigar por el pecado del pueblo, pero tampoco voy a intervenir de una manera injusta, le dice el Señor a Moisés. Entonces, en vista de esto, Moisés desciende y habla con el pueblo, y entonces nos encontramos con esta escena, y es que Dios ya mira el comportamiento del pueblo, Dios mira cómo está el corazón del pueblo, y les manda un mensaje, les dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. No voy a estar en medio de ustedes. No, me voy. Eso sí, les voy a mandar un ángel para que les abra camino a la tierra prometida, para que les ayude, y como les prometí la tierra, yo se los voy a entregar. Pero no voy a ir en medio de ustedes. Lo interesante acá es la reacción del pueblo. La reacción del pueblo como la reacción de Moisés. Y esta es una lectura que es un poco extensa. Vamos a mirarla en 2-3 partes. Hoy vamos a mirar esta primera parte que es clave para todo el proceso, y es que el pueblo inmediatamente fue y se vistió de luto. Fue y se vistió de luto no porque les trajeron una noticia de una tragedia o algo, no. El texto les dice claramente, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Dios le había dicho a Moisés cuál era su opinión del pueblo. Dios le había dicho a Moisés qué es lo que él pensaba del pueblo. Este pueblo es pueblo de dura cerviz. Si estoy en medio de ellos, los voy a consumir, así que todos vístanse de luto, todo el mundo colóquese en ese atavío de dolor, porque vamos a ver qué decisión voy a tomar, le dice al Señor. Creo que mirando esta situación y la reacción del pueblo, mirando lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, podemos mirar algo, y es algo que es muy importante. Y es,
¿cuál es la opinión de Dios de mí? ¿Cuál opinión tiene Dios sobre mí? Dios pensaba del pueblo. Ustedes son un pueblo de dura servicio, son un pueblo terco, son un pueblo duro. Esa es la opinión de Dios de ellos y por esa razón el pueblo tiene esta reacción, porque Dios le dice que colóquense sus vestiduras de luto porque yo tengo que resolver esta situación. Hay algo que tiene que pasar. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida pensando en la opinión de amigos, pensando en la opinión de los cercanos, de los familiares, pensando a veces en la opinión del pastor, en la opinión de los líderes. Pero ¿cuántas veces he pensado en la opinión de Dios de lo que voy a hacer? Y esto nos lleva muchas veces a cometer errores, a cometer fallas. ¿Por qué? Porque no pensamos en el que realmente tenemos que complacer. La vida del creyente es para alabanza y para la gloria de Dios. Entonces, si hay una opinión que debería importarme de todo el proceso, es la opinión de Dios sobre mí. No la opinión de mis amigos, no la opinión de mis vecinos, no la opinión de la iglesia. Claro, hay algo que se llama testimonio y uno trata de guardar su testimonio muy bien y que no sea piedra de tropiezo para una persona, pero la opinión final que debo tener en cuenta es la opinión de Dios. Y Moisés le estaba comunicando esto al pueblo. Moisés le está dando al pueblo, Dios no tiene una buena opinión de ustedes. Dios dice que ustedes son un pueblo de dura servicio. Un pueblo que no quiere hacer caso, un pueblo que quiere hacer las cosas a su manera, un pueblo que por más que se les dice y se les corrige, no quieren cambiar. ¿Qué opinión tiene Dios de ti? ¿Cómo puedo yo saber la opinión de Dios de mí? Me preguntarán algunos. Pues vaya a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia yo encuentro situaciones que reflejan cómo está mi corazón. En la Biblia yo encuentro cosas que me llevan a decirme a mí cuál es la opinión de Dios sobre mi situación. La Biblia me muestra a mí cuando Dios se enoja con alguien. Y de ahí yo puedo partir a tener una decisión muy bien informada de qué es lo que piensa Dios de mi situación, de mi proceso. Cuando miramos la situación desde este punto de vista, nuestra vida cambia drásticamente, porque nos damos cuenta que hay cosas que hacíamos que le desagradaban a Dios, pero por a veces la pereza o por no darle prioridad a la palabra de Dios, no las llevamos a cabo. Nos damos cuenta que también hay situaciones que a lo mejor dejamos de hacer, pero sí le agradaban a Dios. Aquí tenemos nosotros que aprovechar este momento y hacer una reflexión. ¿Cuál es la opinión de Dios de mí? ¿Cómo formar esta opinión? Leyendo la palabra de Dios y teniendo ese tiempo de comunión con Dios, porque ahora el Espíritu Santo también me redarguye. Ay, yo no le veo nada de malo a eso. Es la que mucha gente dice como excusa. Y como dicen que no le ven nada de malo, pues entonces van y lo siguen haciendo. Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Que mi opinión es sesgada. Mi opinión es limitada, mi opinión no es la máxima autoridad en las opiniones y que porque yo dije que no le veo nada de malo a eso, entonces ya Dios eso es lo que tiene en cuenta. No, si a mí yo no le veo nada de malo en eso, pero aún así Dios sí está en desacuerdo con eso, créanme que la opinión que va a prevalecer es la de Dios, no la suya. Es Dios el que debe omitir ese concepto, si le agradan a Él o no las cosas, ni siquiera nosotros como pastores o los líderes. Si me piden la opinión, pues yo voy a la Biblia, no a lo que, es que, no, ¿cómo se le ocurre? Y si mi opinión es contraria a la Biblia siempre va a prevalecer sobre la opinión de cualquier persona. Entonces, es importante que usted el día de hoy se haga esa pregunta. ¿Qué piensa Dios de mi situación? ¿Qué piensa Dios de mi vida? ¿Cuál es el concepto de Dios de cómo yo tomo mis decisiones? Porque la Biblia nos dice en Romanos 12:1 claramente, hermanos, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que ese es vuestro culto racional. Ahora mi vida, mi cuerpo, es lo que yo le presento a Dios como sacrificio, y el sacrificio debe ser puro, sin mancha, como lo era el sacrificio de la antigüedad. Hoy tengo que tener en cuenta qué piensa Dios de mi vida como sacrificio. ¿Será que Dios se agrada de mi sacrificio? ¿Será que Dios recibe mi sacrificio como un olor grato? ¿Será que Dios, al contrario, no? Y viene otra vez con ese mismo cuento. Reflexionemos en esto, porque si hay una opinión que debe dirigir nuestra vida, es la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Él de tu situación?
El pueblo de Israel reaccionó de esta manera porque no les gustó lo que escuchó de parte de Dios. Dios le dijo: ustedes son un pueblo de duro servicio, vístanse de luto. A ver, ¿yo qué hago con ustedes? El pueblo fue con esta mala noticia y se puso de luto. Sí, más adelante aparece justamente esa descripción, la mala noticia. Esta mala noticia. La mala noticia que Dios les había dicho: no voy a ir en medio de ustedes. Aunque muchos debían haberse alegrado porque Dios les dijo: les voy a dar la tierra prometida, voy a mandar el ángel para que abra camino, no se preocupen, lo que yo prometí se los voy a cumplir, pero ustedes son pueblo duro de servicio y no voy a ir en medio de ustedes. Entonces el pueblo tomó la decisión de irse y vestirse de luto. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: con ustedes no puedo, con ustedes no, porque los voy a desaparecer. No porque para ella no hayan cosas posibles para Dios, no. Esto era un mensaje que tenía una intención de Dios y el pueblo, Dios estaba probando al pueblo y a Moisés. Pero el pueblo escuchó esto y de una dijo: esto es una mala noticia, tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo. Se despojaron de todos sus atavíos, se despojaron todo esto. Miren lo que dice el versículo 4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ellos entendieron que esto que Dios estaba diciendo no era bueno. Para muchos que no tienen discernimiento dirían: vaya a la tierra prometida. Ellos dirían: claro que sí, de una, gracias Dios. Así Dios no vaya con ellos, pero les importa más la promesa que a Dios. ¿Quién fue que les dio la promesa? Pensemos en el Señor y tengamos en cuenta qué piensa Dios de nuestra situación. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, gracias Señor, porque en ella nos hablas, en ella Señor nos guías, por medio de ella Señor nos diriges a vivir Señor conforme a tu maravillosa y perfecta voluntad. Glorifícate Señor en la vida de cada uno de los que se conectan el día de hoy, Señor, que ellos puedan Señor vivir conforme a tu opinión, a lo que tú quieres Señor para cada uno de nosotros, porque eso es lo mejor. Entendemos que tus planes son maravillosos y que es lo mejor que podemos aceptar como seres humanos. Glorifícate en la vida de cada uno de los que hoy recibe esa palabra y la atesora en su corazón y busca de ti, Señor, para que tú, Señor, tengas, Padre Celestial, una opinión de ellos y ellos puedan transformar su vida para agradarte a ti y solamente a ti, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita y así recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones. Les invitamos para que usted sea parte también de la comunidad que tenemos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Bueno, en todas las redes sociales nos encuentras como @Pastor Jonathan Oficial, @Pastor Jonathan Oficial. Ahí tendrás acceso a contenidos diferentes y también tendrás acceso a comunicarte con nosotros directamente. Si lo quieres hacer por vía WhatsApp, tenemos un WhatsApp que es el 316-617-7888. 316-617-7888, colocas el +57 como indicativo si nos escribes fuera de Colombia. Este es un WhatsApp internacional. Si quieres enviar una ofrenda, una semilla para que este ministerio continúe avanzando, para que podamos seguir haciendo la obra del Señor, tenemos a Nequi, a David Plata disponible en Colombia. Tenemos también Transfilla disponible en este momento. Y por último tenemos PayPal y Zelle en Estados Unidos. Escríbanos y le daremos la información. Dios te bendiga. Dios te guarde